Ya. Bueno, chiquillos, todavía estoy trabajando desde mi computador, pero les sugiero que se empiecen, los que están desde la casa, a hablar y no a escribir tanto en el chat, porque una vez que vuelva a la sala, no voy a poder leer los chats. Entonces, porque no está cerca la pantalla. Los que fueron al laboratorio se van a entender lo que les estoy explicando. Así que para que intenten, en la medida de lo posible, que sus capacidades y sus capacidades tecnológicas se lo permitan, encender su micrófono para poder conversar. ¿Ya? Eso. Por ahora todavía estoy con mi computadora, así que personal, así que logro alcanzar a ver el chat. Veo que Daniela levantó la mano. Daniela, Oli, profe, sí, es que yo tengo una duda con respecto a cuando son tres clases. ¿Cuándo es que es medianamente aceptable? Porque estoy súper perdida con eso. No lo tengo muy claro. eh, a ver, déjame ir atrás. Ya, tienes claro que cuando hablamos de tres clases, tú tienes tres resultados posibles por muestra, ¿ya? Sí, Ya, entonces ahí tenemos tres resultados, el aceptable, medianamente aceptable y el rechazable, ¿no es cierto? sí. Ya. Cuando tú haces el análisis completo del plan de muestreo, independiente si te apareció una de las cinco muestras, vamos a hacer el ejemplo de las cinco muestras, medianamente aceptable, pero tu C es uno, ese plan de muestreo se acepta. Cuando hablamos del plan de muestreo, tú el plan de muestreo lo aceptas o lo rechazas. Pero la muestra que analizas es la que tú defines si está en el rango de aceptable, medianamente aceptable o rechazable. Claro. Ah, entonces si eh, eh, las muestras calzan dentro del C, pero son medianamente aceptables, el muestreo se acepta. El muestreo se acepta y ahí es donde uno hace la interpretación. Por ejemplo, había un caso en el taller que era el de cecinas, si no me equivoco. Que de hecho alguien me escribió por la pregunta, por eso me acuerdo de ese caso o de ese ejemplo. Ese ejemplo puntual, el de la tabla de cecinas, era un análisis del plan de muestreo se aceptaba, pero justo la muestra C, la A, B, C, D, E, porque eran cinco muestras, la Claro. muestra C estaba medianamente aceptable. Sí, sí, me Entonces, cuando tú acuerdo. redactas el informe, en el informe tú pones que para el análisis de muestreo de, no sé, de la cecina, de la fábrica, tanto, el plan de muestreo se acepta con tal muestra en el rango medianamente aceptable. Entonces tú Ah, ahí perfecto. identificas que existe una o más muestras en el rango medianamente aceptable, pero el plan de muestreo se acepta. Ya. Gracias, profe. ¿Ya? No hay de qué, Daniela. ¿Alguien más con alguna duda con respecto a eso? Maite, la escucho o la leo. Eh, Hola, profe, ¿me escucha? Sí, la escucho bien. Eh, Igual tengo la misma duda que Daniela, pero la, cuando está entre M y M mayúscula, se podría decir que está medianamente aceptable, ¿o Sí, no? ese es el medianamente aceptable, cuando está entre M y M mayúscula. Bien. Cuando está Y sobre M mayúscula, se rechaza. Ahí no hay otra interpretación cuando está sobre M mayúscula. Simplemente se rechaza. ya. Gracias, profe. ¿Ya? Melanie dice, y en dos clases, ¿cuándo es mayor a M? Se rechaza. Es que en el caso de dos clases, Melanie, va a depender lo que diga C. Si dice que C es igual a 1, por ejemplo, y en el de dos clases, cualquier muestra que esté sobre M va a ser tu C. No sé si me explico, esa sería la muestra que estaría fuera de rango. Pero generalmente los de dos clases, el C es 0. No recuerdo alguno de dos clases que tenga un C igual a 1.
Sí, se acepta, Melanie. Por ejemplo, mira, supongamos, vamos a hacer una suposición. Este que está justo que estoy mostrando, el que dice el de frutas. Dos clases, salmonela. Recuerden que la clase está determinada por el microorganismo. Eso es en realidad lo que determina si es de dos o de tres clases. Entonces, dice salmonela en 25 gramos, categoría 10. Ya se acuerdan que la categoría entre más alta, más riesgoso es el alimento. El plan de clases, salmonela 2, N5. O sea, tengo que tomar 5 muestras. Si C fuera 1 para salmonela, cuando yo hago el análisis, podría tener una muestra con más de o con una o más unidades formadoras de colonia de salmonela. Solo una. Si hipotéticamente C fuera 1. Y ahí el plan de muestreo para salmonela se aceptaría. Pero, no recuerdo, por eso no me quiero equivocar, pero generalmente plan de 2 clases, C es 0. Entonces no tienen que tener ninguna muestra que sobrepase el rango de M para 2 clases. Si C es igual a 1, necesitaríamos una M mayúscula. Es que depende, Karin, si es de 2 o de 3 clases. La M minúscula, la M mayúscula están vinculadas a 2 o 3 clases. No, 2 clases siempre se rige por N, C y M minúscula. Recuerden que eso se lo mencioné también en la clase. Cuando hablamos del plan de 2 clases, se basaba solo en esos 3 parámetros. Mientras que el plan de 3 clases se basa en N, C, M minúscula y M mayúscula. El M mayúscula aparece solo en el plan de 3 clases. No, Javiera, no se me confundan. Cuando yo les hablé del plan de 2 clases, ustedes solamente tienen que basarse en los parámetros que establece para 2 clases. N, que es el número de muestras, C, que es el número de muestras que yo puedo tolerar alteradas, y M minúscula, que es el rango donde decimos que la muestra es segura. Bajo o igual a ese rango, la muestra es segura. En cambio, para el de 3 clases, nos basamos en 4 parámetros. N, número de muestras, C, número de muestras alteradas, M, el valor máximo con el cual yo puedo determinar que la muestra es segura, y M mayúscula, que es sobre el cual el alimento representa un riesgo para la salud. No tiene que ver con las unidades formadoras de colonia, porque las unidades formadoras de colonia va a depender del M o del M mayúscula. Es el número de microorganismos que yo voy a tolerar. ¿Ya? Esto, ¿el taller lo terminaron o lo van a revisar? ¿En qué quedaron con lo del taller de criterios microbiológicos? Yo no he hablado con las profesoras todavía. Ya. Ah, ya. Pensé que lo habían terminado en el módulo. Mostró la corrección. Ya. Entiendo. Melanie. Hola, profe. Lo que pasa es que me surgió la duda porque en el taller la profe nos dijo que en el caso de cuando era 3 clases, si estaba entre M minúscula y M mayúscula, se consideraba como medianamente aceptable. Pero si Sí, era eso de está dos, bien. claro, pero en este caso si fuese de 2 clases y está entre esas dos o es mayor que M minúscula, dijo que se ¿Mm? rechaza. Siempre y cuando el C sea 0. Ya, esa era mi duda. Porque si en 2 clases te aparece un C1. Claro, porque nos C1, dijo que se recuerda que rechaza C... nomás, po. ¿Cómo? Que nos dijo que en el caso si fuese de 2 clases se rechazaba nomás. Entonces ahí me quedó la duda.
Claro, pero eso se rechaza automáticamente cuando es C0, C igual 0. Pero si hubiese un plan de 2 clases con C igual a 1, el plan de muestreo se aceptaría si tuvieras una muestra alterada. Porque Ya. es lo que te permite tolerar como muestra alterada. Si hubieran 2 muestras sobre M minúscula en el plan de 2 clases y C es igual a 1, ahí se rechaza automáticamente. ¿Ya? Pero por eso les decía que hasta donde me acuerdo, no recuerdo una tabla que dijera para el plan de 2 clases que C sea igual a 1. Tendríamos que revisarlo como para confirmarlo, pero en la eventualidad de que apareciera un plan de 2 clases con C igual a 1, puedes tolerar una muestra sobre M minúscula. Ya, profe, gracias. ¿Ya? (10.1) carne cruda, diapo 26. A ver, Karin. Ya. En este caso de salmonela, gracias, Karin. Acá tienes un plan de 2 clases. Entonces te permite una muestra alterada. ¿No es cierto? ¿Ven? Aquí estaba el ejemplo que no estaba seguro si existía, pero existían efectivamente para carnes. Cuando te dice P, es la presencia. Yo puedo tolerar una muestra con presencia de salmonela. Solo una de las 5. Porque te dice que C es igual a 1. No dice cuántas bacterias o cuántas unidades formadoras de colonias de salmonela existan, porque yo puedo decir existen 1000, existen 10, existe una. Simplemente puede haber una muestra con presencia de salmonela. Y esa se aceptaría. Si existieran 2 muestras con presencia de salmonela, se rechaza. Lo mismo para carne de ave cruda, que aparece P, C igual a 1 de las 5 muestras. ¿Queda más claro ahí? ¿Sí? Me interesa que entiendan la lógica de la interpretación, porque aquí no hay que aprenderse esto de memoria, sino que hay que entender o hay que interpretar el resultado, o hay que interpretar las variables, mejor dicho. O sea, lo que tienen que tener claro es qué dice C. Si C dice 1, 2, 3, 4, el valor que diga C, es el número de muestras que pueden tolerar alteradas. Si es de 2 clases, la alteración es cuando el valor es mayor a M minúscula. Cuando es de 3 clases, la alteración tiene que estar entre M minúscula y M mayúscula. Karin, ¿la escucho o la leo? Hola, profe. Hola, Karin. Profe, en la diapo anterior, que sería la diapo 25, por ejemplo, Salmonella y Cronobacter, es de 2 clases el plan, pero no hay M minúscula y tampoco M mayúscula. Eso es como menor a Eso es 0. cero. ¿Cómo se interpreta? No, eso es igual a 0. Ah, ya. Ese día les mencionaba que es porque seguramente no existían los parámetros y le ponen el guión, pero eso es igual a 0. Ah, ya. ¿Ya? Cuando no aparece un valor o aparece una rayita, 0. ¿Ya? Ya. Ahora sí, ¿claras las dudas para avanzar? Ya, entonces, vamos con algunas excepciones. ¿Se acuerdan qué pasaba con los microorganismos que no estaban en la lista? Cuando yo hago un muestreo y detecto un microorganismo que no está en la tabla de interpretación, ¿qué hacemos ahí?
Se los comenté la semana pasada. Se rechazaba el alimento, exacto. ¿Y por qué se rechaza, Maite? ¿O Karin? ¿O alguien más que se acuerde? ¿Por qué se debería rechazar en ese caso? ¿Romina? ¿La escucho? Porque ya el microorganismo podría pasar a ser patógeno para la salud, Sí. algo Y así. por sobre todo, exacto, porque claramente puede ser un microorganismo patógeno, pero por sobre todas las razones es que ese microorganismo no debiese estar en ese alimento. Generalmente cuando uno hace el muestreo microbiológico, lo hace con microorganismos que están presentes de forma natural y que se hace el control microbiológico. Pero, por ejemplo, lo que les contaba yo, la historia del Cronobacter, que el Cronobacter no se evaluaba hasta hace 2 años atrás, 3 años atrás, en las fórmulas lácteas porque no era un microorganismo que estuviera presente en la leche. Pero desde un tiempo a esa parte comenzaron a aparecer muestras contaminadas con Cronobacter y comenzaron a haber eventos con lactantes, con enfermedad asociada a Cronobacter. Por tanto, en ese momento se tomó la decisión de que ahora se iba a incluir el Cronobacter como parte del criterio microbiológico para fórmulas lácteas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, empiezan a encontrar un microorganismo que no está presente en la tabla de interpretación y eso se vuelve recurrente, lo más probable es que ese levantamiento se hace a nivel del ministerio y luego a nivel del Códex Alimentario y finalmente pudiese llegar a incluirse en la tabla de interpretación. ¿Ya? Bueno, la siguiente pregunta. En los casos en que no se puede obtener el número establecido de unidades de muestra que se define en el artículo 173. Cuando hablamos del artículo 173 son todas las tablas de interpretación, que cada tabla, dependiendo del alimento y del microorganismo, va a determinar el N de muestras. Si yo no puedo tomar ese N, ya sea porque, no sé, por ejemplo, yo voy a un CEDILE y en el CEDILE se preparan 5 fórmulas lácteas, pero según el plan de muestreo, yo tengo que tomar 5 muestras, entonces me tengo que llevar las 5 fórmulas lácteas. No podría. Por lo tanto, ¿qué se hace en ese caso? ¿Qué criterio se aplica en la calificación? ¿Lo buscaron? ¿Lo hayan leído? ¿Qué creen ustedes? Se rechaza, pero se rechaza sin hacer el análisis microbiológico, Karin. Piensa que vas a un CEDILE y tienes que tomar 5 muestras, pero solamente hay 5 fórmulas lácteas. Si te llevas las 5 fórmulas lácteas, dejas al CEDILE sin fórmula, sin leche. Entonces, decides llevarte una. ¿Qué haces? ¿Te podrías llevar una fórmula láctea? ¿O necesitas llevarte las 5? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Porque se los voy a explicar, pero quiero saber qué creen ustedes. ¿Qué les dice la intuición? Profe, ¿me escucha? Sí, las escucho, Daniela. Ya, yo creo que uno igual se podría llevar, ¿no?, como una fórmula, porque peor es napo, o sea, peor es no saber. Si por último con una fórmula tenía una idea, igual no es tan realista como haberse llevado las 5 fórmulas, pero sirve, digo yo. Sirve. Sí, ya, vamos bien. Karin, veo que levantó la mano. Profe, pero yo tengo una duda, o sea, no sé si ya lo explicó o no, pero ¿cómo es el procedimiento de la toma de muestra? Porque, o sea, me dice, ¿me llevo el frasco entero? ¿O se Tú te toma como tomas una muestra literal la del frasco? la muestra generalmente es aproximadamente de 200 gramos o 200 ml. La muestra. Pero en ese caso podríamos tomar las 5 muestras. ¿Y la De fórmula un- láctea cuánto es? En ml, la que le dan a un bebé, a un lactante. Pero hay que reconstituirla. Y del frasco, o sea, del tarro, los tarros vienen o por kilo o por 400 gramos. No, en ese caso, cuando tú vas a un CEDILE, tomas la muestra reconstituida,
porque eso es lo que tú le vas a entregar al lactante. Se puede tomar el muestreo de la materia prima, pero ahí tú defines, pues, muestreo de materias primas o muestreo de fórmula láctea reconstituida. Y generalmente se hace el muestreo de fórmula láctea reconstituida, porque de esa manera también puedes evaluar la higiene en la elaboración. Ya, Constanza dice, y sí, yo igual pienso que se pueden tomar una pequeña muestra de las 5. Ya. Bueno, como para no retrasarnos, la verdad es que se puede tomar menos del N que dice el reglamento, pero ¿qué ocurre? Los criterios de... No lo dejé anotado, lo van a tener que buscar, pero se los voy a explicar. Esto está escrito, para que lo revisen, en el reglamento sanitario, artículo 173, pero al final de las tablas, aparece la explicación de esto. ¿Qué es lo que se hace? Se pueden tomar menos muestras, pero lo que se vuelve más exigente es en los resultados que yo espero obtener. Entonces, las bacterias o los microorganismos indicadores, entiéndase esto, enterobacterias, coliformes, recuento de aerobios mesófilos o RAM, no deben sobrepasar el valor de M mayúscula en ninguna de las muestras que yo pude tomar, en ninguna, ¿ya? Y también deben cumplir los valores de C, recuerden, del C, que es el número de muestras alteradas. Por tanto, si yo logré tomar una muestra o dos muestras, pero según el criterio para ese tipo de alimento, C es igual 1 o 0, a bajarlo mucho más estricto, C igual 0, si yo detecto una muestra alterada, automáticamente se rechaza, porque yo no puedo sobrepasar los valores de C. Y en el caso de los microorganismos riesgosos, y cuando hablamos de microorganismos riesgosos, son los patógenos, E. coli, Cronobacter, Salmonella, Clostridium, todos ellos no deben sobrepasar M, independiente de lo que diga la tabla de interpretación, no deben sobrepasar el valor de M minúscula. ¿Ya? Lo primero que les decía, que los microorganismos indicadores, recuento de aerobios mesófilos, recuerden que los indicadores, cuando hablamos de RAM, de coliforme, habitualmente están asociados a condiciones de almacenamiento, especialmente RAM, moho, hongos, a condiciones de almacenamiento. Esos no deben sobrepasar el valor de M mayúscula en ninguna de las muestras que logré tomar. No debo sobrepasar el valor de C y tampoco debo sobrepasar el valor de M minúscula para microorganismos que representen un riesgo para la salud. Eso es cómo se interpretaría el resultado en los casos en que yo no pueda tomar el número de N que establece la tabla de criterios microbiológicos. ¿Ya? Esto aparece, lo más probable, de la misma manera explicado en el artículo 173, pero al final, cuando ustedes hablan del reglamento sanitario, van a encontrar las tablas en el 173, todas las tablas de interpretación. Cuando se acaban las tablas de interpretación, van a encontrar esa respuesta. No me sé las páginas, Karin. Asumo que lo buscó y que está ahí. Pero sí en el artículo 173, porque ahí aparece todo lo que tiene que ver con criterios microbiológicos. Ah, perfecto. ¿Ya? Ahora, otras excepciones. Párrafo cuarto, perdón, de otros criterios microbiológicos. Artículo 174. Y cuando aplicamos otros criterios microbiológicos, hay una excepción para los platos listos para el consumo. En este caso, vamos a definir los criterios para platos listos para el consumo para Listeria monocitógenes. ¿Por qué? Porque la Listeria tiene características específicas asociadas a los alimentos que se comercializan, como por ejemplo los restaurantes, los casinos. Entonces se piden algunos criterios especiales. Como por ejemplo, se considera que no van a favorecer el desarrollo de Listeria monocitógenes cuando se cumplen algunos, no todos. Con cumplir uno de ellos es suficiente, de los siguientes criterios o parámetros. Que el pH del alimento sea menor o igual a 4,4, el alimento no favorecería el desarrollo de Listeria. Que la actividad de agua del alimento sea menor o igual a 0,92. Esos son los dos parámetros separados, ¿ya? pH
o actividad de agua. Pero cuando yo tengo los dos valores en el mismo alimento, puedo mezclarlos y generar un efecto de sinergia. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tolerar un pH mayor y una actividad de agua mayor, porque entre ambos, si yo genero este efecto sinérgico, puedo inhibir o disminuir el riesgo de desarrollo de listeria monocitógena. Y ahí el pH puede aumentar a un pH igual a 5 y una actividad de agua igual o menor a 0,94. Con eso, si yo tengo un alimento que cumple combinado la actividad de agua y el pH, en esos rangos, automáticamente defino que el alimento no es riesgoso para el desarrollo o no favorece el desarrollo de listeria monocitógena. Pero también existen algunos asociados al almacenamiento. Por ejemplo, aquellos alimentos que van a estar en etapa en congelación, también no favorecen el desarrollo de listeria, siempre y cuando, obviamente, se mantenga durante todo el tiempo bajo congelación. No sea un alimento que yo congele y descongele o que pierda la cadena de frío. Y por último, aquellos alimentos que pudiesen estar preparados, pero que no tienen una duración de más de 5 días. O sea, máximo 5 días en estado de refrigeración también se consideraría un alimento que no favorece el desarrollo de listeria monocitógenes. Cumpliendo uno de estos parámetros o requisitos, yo puedo declarar que el alimento no favorece el desarrollo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, como bien dice abajito, los alimentos listos para el consumo que no cumplan los parámetros anteriores se consideran que favorecen el desarrollo de listeria monocitógena. Y aquí está la tabla de interpretación para alimentos que no favorecen, listos para el consumo, y alimentos listos para el consumo que favorecen el desarrollo. Si se dan cuenta, los criterios son distintos. Específicamente, ¿cuál criterio? El rango de unidades formadoras de colonias. Para los alimentos que no favorecen, yo puedo tolerar hasta 100 unidades formadoras de colonia de listeria monocitógenes. Para los alimentos que favorecen el desarrollo, puedo tolerar 0. O sea, no puede haber ninguna bacteria o ninguna unidad formadora de listeria monocitógenes. Y en el caso de los alimentos para consumo infantil, para menores de 12 meses, aplica el mismo criterio que para listos para el consumo, con la diferencia que el N, el número de muestras, es mayor. ¿Por qué? Porque la categoría del alimento es más alta. ¿Se entiende? Entonces, si yo les digo, un sándwich aliado, refrigerado, de duración menor a 48 horas, en refrigeración, ¿cuál tabla utilizarían si es un alimento listo para el consumo? La 1. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Si yo les menciono que van a hacer un análisis de una ensalada lista para el consumo. Una ensalada César, por decir algo. Ensalada César, lista para el consumo, la muestrean y van a evaluar listeria. ¿Qué tabla utilizan? La 2. Y si yo le digo que esa ensalada se preparó en temperatura de refrigeración y se mantuvo en refrigeración hasta su consumo, la 1. Entonces, va a depender de la información que se les entregue para definir también si es cuál u otra tabla se utiliza para la interpretación de los resultados. ¿Ya? Bueno, excepcionalmente para alimentos que favorecen el desarrollo de listeria monocitógena se aplicará el criterio de aquellos alimentos que no favorecen su desarrollo cuando el fabricante o el productor sea capaz de garantizar y demostrar a través de la aplicación de tecnología que el producto no supera el límite de 100 unidades formadoras de colonias durante su vida útil. Esta situación deberá ser demostrada en su caso ante la autoridad sanitaria.
Ejemplo, lo que les mencionaba de la ensalada. Si ustedes saben que esa ensalada tiene una actividad de agua sobre 0,94, tiene una acidez sobre 5, no ha sido elaborada en un proceso de refrigeración. Ustedes dicen, este alimento, con toda esa información, debiera ser considerado un alimento que favorece el desarrollo de Listeria monocytogenes. Pero si el fabricante o el productor o el dueño del restaurante, si lo llevamos a un restaurante, él asegura que ese alimento no favorece el desarrollo de Listeria, tiene que demostrarlo. Entonces, ¿cómo lo puede demostrar? Indicando que el proceso de elaboración, por ejemplo, en el caso de la fruta y las verduras, pasa por un proceso de sanitización. Y eso elimina o destruye la carga microbiana en el caso de que hubiera presencia de Listeria. Las condiciones de elaboración son higiénicas, hay uso de mascarillas, guantes, entonces no hay presencia de contaminación cruzada y sobre todo hay exámenes microbiológicos periódicos de muestreo de ese alimento y que nunca ha sobrepasado el rango de Listeria monocytogenes establecida para ese alimento. Entonces, recién ahí, demostrando todo eso, el fabricante puede indicar que ese alimento no favorece el desarrollo de Listeria monocytogenes, independiente de que los criterios que les mencionaba del pH, la actividad de agua, refrigeración, congelación, no se cumplen. ¿Se entiende? Ya. Disculpe que les pregunte tanto que se entienda, pero como no los puedo ver, me interesa que por lo menos me den la afirmación de que se está entendiendo lo que estoy tratando de explicarles, ¿ya? Bueno, y por último, existe una aplicación, esto en el caso de que uno no anda con las tablas de interpretación microbiológica en el cuaderno, y ni anda con el reglamento sanitario en el teléfono, pero existe una aplicación que se llama Criterios Microbiológicos, que la pueden descargar, ¿dónde están las tablas de interpretación? Esta aplicación no es chilena, pero como les mencionaba yo al inicio de la clase la semana pasada, estas tablas de interpretación son del Códex Alimentario y la gran mayoría de los países, miembros de la FAO, utilizan estas mismas tablas. Entonces, es peruana la aplicación. La podemos utilizar como tabla de interpretación simplemente para tener un acceso rápido a esta información, ¿ya? La buscan en el Google Store y ahí van a encontrar, si le ponen criterios microbiológicos, el símbolo es una manzanita, así que ahí no se les va a perder el signo, ¿ya? Por último, usted es nutricionista encargado de calidad de una heladería del centro de la ciudad y se le solicita realizar un análisis microbiológico. ¿Cuántas muestras de helado debe tomar? ¿Qué análisis microbiológicos son los que debe detectar? ¿Cuál es el límite según el reglamento que se establece como aceptable? ¿Y cuál es el límite para el que el resultado sea rechazable? En el caso de encontrarse los resultados alterados, ¿qué propondría como alternativa? Esto, para que lo puedan hacer, son las 11:40. A las 12 o 10 minutos, más que eso, no deberían demorarse en responder estas preguntas. Busquen el reglamento sanitario de los alimentos. No sé si, a ver, creo que no se los cargué. Para que puedan tener acceso a las tablas de resultados microbiológicos. Ya, ahí está en su Classroom para que aquellos que no lo tienen a mano lo pueden descargar del Classroom. Se lo dejé abajito de la carpeta de clases.
Usen la tabla de helados, la primera que aparece, la de base de leche simple, porque ahí las otras empiezan con ingredientes, con fruta, base de agua, que ahí cambia un poco la interpretación.
Ya, ¿lograron responder las preguntas o no? ¿O todavía están en eso? Ya, Bárbara, ¿está por ahí? Bárbara Roa. Chiquillos, ¿me escuchan o no? Sí, ya, gracias Lilian. Gracias Natalia y Daniela. Ya, Bárbara Roa. Bárbara Roa a la 1. Bárbara Roa a las 2. No está Bárbara, entonces. Ya, no está Bárbara. Camila Cifuentes. Cami. Cami, ¿logró responder alguna de las preguntas? Por ejemplo, ¿cuántas muestras de helado vas a tomar? Puso 5. ¿Por qué 5, Camila? Eh, no, porque n. Porque n es 5. Exacto. Ya. Gracias, Camila. Camila Enríquez. Camila Enríquez. ¿Está por ahí? Camila Enríquez, ¿qué análisis microbiológicos son los que debes realizar a la muestra de helado? Camila Enríquez, ¿tampoco está? Ya, Camila Enríquez no está entonces. Carolina Parra. Carolina Parra. Misma pregunta. ¿Qué análisis microbiológicos son los que tienes que hacer a la muestra de helado? Carolina Parra, tampoco está. Ya. Catalina Pérez.
Catalina Pérez, ¿está por ahí? ¿Tampoco está? Catalina Vergara. Sí, profe, aquí estoy. Catalina. Profe, no sé si está bien, pero eso se refería como a los microorganismos, como a lo que podíamos, como salmonela y esas cosas, ¿cierto? Claro. O sea, yo le ¿Qué puse microorganismos son los que tienes que evaluar? coliforme, salmonela, mesófilos y aeros, que eran los que aparecían ahí. Ah, Staphylococcus aureus. Sí, Ya. Sí, esos son los microorganismos que se analizan en helados para mezclas y para mezcla de helado, en este caso en la primera tabla. Entonces, RAM o recuento de aerobios mesófilos, coliformes, Staphylococcus aureus y salmonella en 25 gramos. Alguien preguntaba ahí algo sobre los 25 gramos. Es la muestra que se toma para salmonella. Cuando dice 25 gramos, tú tomas una muestra de 25 gramos de la muestra original y esa es la que cultivas para poder hacer el muestreo. ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Karin. Profe, una duda, en relación a la primera pregunta, ¿hay que tomar solo 5 muestras o hay que tomar 20 muestras? Porque si son 4 microorganismos y por cada uno son 5 muestras, Son 5 muestras. De las 5 muestras, tú sacas el cultivo para cada microorganismo. No sé si ¿Ustedes no hicieron cultivos en laboratorio de microbiología? Esto tienen que haberlo visto en microbiología, el muestreo. ¿Ya? Entonces lo que se hace es que se hace depende el caldo de cultivo o el medio de cultivo, ustedes toman con un asa de cultivo y esa asa es la que ponen dentro de si es un cultivo líquido o es un cultivo en placa en agar. Entonces, lo que ustedes toman como N después de la muestra es la placa de agar. Entonces, cuando dice 5 para salmonela, ustedes replican 5 veces en 5 placas esa muestra. ¿Ya? Pero toda es procedente de una sola muestra original. Exacto, se refiere a los cultivos, Cari. Ya. Camila Durán. Camila Durán. Camila Durán, ¿está por ahí? Veo que está presente. Camila, ¿cuál es el límite según el reglamento sanitario que se establece como aceptable y cuál es el límite para que el resultado sea rechazable? Camila Durán, a la 1. Camila Durán a las 2. Camila Durán ausente a las 3. Cristina Betten. Cristina, ¿está por ahí? Cristina Betten.
Ya, Cristina, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el límite según el reglamento sanitario? Cristina. Ya. ¿Hay alguien que quiera responder? Y si no, continuamos con la clase, porque ya llevamos harto rato en esto y como ustedes entenderán, la paciencia tiene un límite y hay que seguir avanzando en las clases. Ya, a ver, Cristina dice 10, ¿10 de qué? ¿Qué es eso? A ver, Daniela dice... ya, aquí es donde tienen que, lo que les mencionaba al principio, ¿qué es lo que aceptan? ¿El plan de muestreo o la muestra? Entonces, si hablamos del plan de muestreo, va a depender del microorganismo. Por ejemplo, para el recuento de aerobios mesófilos, yo puedo tolerar solamente, para aceptar ese plan de muestreo, puedo tolerar solamente 2 muestras en un rango que estén sobre 10 elevado a 4 hasta 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia. En el caso de las coliformes, yo puedo tolerar solamente 2 muestras que estén en el rango sobre 10 unidades formadoras de colonia hasta 10 elevado a 2, o sea, 100. En el caso del Staphylococcus aureus, para aceptar el plan de muestreo, solamente puedo tolerar una muestra que esté en el rango entre 10 y 100 unidades formadoras de colonia. Y en el caso de la salmonela, para aceptar el plan de muestreo, solamente aceptaré el plan de muestreo asociado a salmonela cuando 0 muestra esté alterada. Y el grado de alteración es 0 unidades formadoras de colonia. Esa es la forma de interpretarlo. ¿Ya? Se acepta el plan de muestreo cuando se cumplen esos requisitos. Y se rechaza, obviamente, cuando sobrepasa los rangos tanto de C, que sería en el caso de recuento de aerobios, más de 2 muestras, en el caso de los coliformes, también, en el caso del Staphylococcus aureus, más de una muestra, y en el caso de la salmonela, con una muestra se rechazaría automáticamente el plan de muestreo. Y también se rechaza cuando sobrepasa el valor de M mayúscula, que en el caso de los recuentos de aerobios mesófilos es 10 elevado a 5, en el caso de los coliformes es 10 elevado a 2, y en el caso del Staphylococcus aureus es 10 elevado a 2 también. Esas son las condiciones con las cuales yo acepto o rechazo un plan de muestreo. ¿Ya? Y en el caso de encontrarse los resultados alterados, ¿qué propondría como actividad remedial? Karin. Ya, primero hay que desechar lo que ya está, o sea, la muestra que se haya tomado del tipo de helado hay que desecharlo porque obviamente está rechazado y contaminado. ¿Ya? Y, o sea, darle como la chance al productor para volver a hacerlo bajo estándares de calidad como estrictos y volver a tomar una muestra. Perfecto. O sea, primero rechazas, eliminas toda la muestra que está alterada, de donde vinieron las muestras de criterio microbiológico. Ahora, muy bien, Karin, le pregunto lo mismo. ¿Haces una diferencia en el caso de que sean distintos los microorganismos que aparezcan alterados? Por ejemplo, si el RAM aparece alterado, pero el coliforme, el aureus y salmonella están en rangos aceptables, ¿qué se hace en ese caso? No sé, profe, o sea, sí sé que Salmonella, como es una categoría más alta, es más peligroso y el RAM es menos peligroso, pero no sé cuál es la diferencia de lo que hay que hacerse.
Ya, ahí es donde el otro día yo les dije, chiquillos, tienen que volver a estudiarse la materia de microbiología porque tienen que saber qué significa que haya presencia de uno u otro microorganismo. Recuerden, y anótenlo por ahí porque esto ya no lo vamos a volver a ver, hoy día terminamos con criterios microbiológicos. El RAM, recuento de mesófilos, moho y hongos representan pérdida de cadena de frío o condiciones de almacenamiento. Entonces, si aparece el recuento de aerobios mesófilos altos en un helado, quiere decir que ese helado estuvo sometido a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque para que se desarrolle el RAM, tiene que estar en una temperatura sobre 10 grados. Entonces, estuvo expuesto al ambiente ese helado. ¿Se entiende lo que quiero explicarles o lo que quiero transmitirles? Que si aparece alterado el RAM, yo tengo que decir, ah, lo que está mal aquí, lo que tengo que intervenir es las condiciones de almacenamiento del helado. ¿Ya? Ahora, si vamos a coliformes, ¿qué pasa con las coliformes? ¿Cómo llegan las coliformes a un helado? Agua contaminada y mala manipulación. Entonces, si me aparecen las coliformes altas, como bien dice Karin, el problema es el manipulador. Entonces tendré que trabajar con los manipuladores y decirles, ¿saben qué? Cuando vaya al baño, lávese las manos. O cuando ingrese a la sala de producciones, lávese muy bien las manos. Y tendré que aplicar un programa de capacitación sobre higiene personal y sobre higiene, lo más probable, en superficie. ¿Ya? El Staphylococcus aureus, ¿a qué se asocia? Vamos, microbiología. Staphylococcus aureus se asocia a vías aéreas de nosotros. Por lo tanto, si yo encuentro aureus en un alimento, quiere decir, exacto, Karin, la persona no usó mascarillas y ahí hay que hacer un tratamiento también con el trabajador. Habrá que hacer un tratamiento farmacológico, antibiótico, para eliminar el aureus o el Staphylococcus aureus de sus vías aéreas y evitar también ahí la contaminación. ¿Se entiende entonces cuando se les pregunte por resultados alterados, qué es lo que ustedes tienen que proponer? Porque no basta solo con decir el resultado está alterado, tenemos que solucionarlo. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Sabiendo cómo controlar ese microorganismo. Por eso en la semana pasada yo les dije, van a tener que estudiarse no la fisiología microbiana, no me interesa la anatomía de la bacteria, me interesa que sepan cómo puedo controlar el desarrollo de esa bacteria. ¿Cuáles son las fuentes de origen de esa bacteria? ¿Ya? En este caso, para esta asignatura, eso es lo que me interesa. Y debería interesarle a ustedes también, para poder entender cómo se hace la interpretación y la intervención frente a la modificación de resultados microbiológicos. ¿Claros con eso? Ya. Súper. Y ahí estamos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ya. Estamos entonces, son las 12:10, no voy a dar la introducción de la otra clase. No sé por qué hoy día no puedo prender la cámara. Algo le pasó a mi computadora, así que no me pueden ver, solo me pueden escuchar. Eso, dejamos la clase hasta aquí entonces. Espero que haya quedado mucho más clara lo de criterios microbiológicos. Si tienen alguna duda... ojo, voy a tener una alumna ayudante que es Loreto Garbarino. Cualquier duda de ayudantías o cosas con ese estilo, ahí les puse el nombre. Confío mucho en las capacidades de Loreto, así que sí. Ya, me acaban de notificar, de hecho, mientras esperaba la respuesta de las preguntas, me llegó un correo que va a ser la ayudante. Así que
Le envié las clases a ella también para que estuviera al tanto de lo que vimos en criterios microbiológicos. Ya mañana comenzamos con tecnología, que en realidad la parte de tecnología es repasar un poco lo que vimos en análisis el semestre pasado. Así que también se lo envié a Loreto para que ella supiera más o menos qué era lo que estamos viendo. Así que si tienen dudas, pueden contactarla a ella o conmigo. ¿Ya? Por lo menos las personas que me escribieron por algunas dudas de criterios, creo que se las contesté a todos. Me parece que a todos les contesté. El test es solo de criterios microbiológicos, Grace. ¿Ya? Y el test es el 10. Les publiqué la fecha de los tests. Están publicadas en la pestaña de bienvenida del Classroom, donde están las fechas del solemne. Abajito están las fechas de los tests. Para que las tengan ahí y las puedan anotar también. ¿Ya? Ya, chiquillas y chiquillos. No les quito más tiempo y estamos bien en el horario. ¿Ya? Eso. Que tengan un muy buen día jueves y nos vemos mañana en la tarde. Que estén bien ustedes igual. Chao, chao a todos.